Muchísimas y grandísimas bendiciones, su amigo y colaborador en Cristo, el pastor Rubén Polanco, con la meditación dominical. Le hemos titulado hoy Resistir, una sola palabra. Espero que se la grabe. Cualquier corazón, en cualquier momento de la vida, en cualquier lugar del globo terráqueo, que la escuchen. Resistir. Hemos tomado como texto clave Mateo 13:23. Libro de Mateo 13:23. Más. Sería bueno que usted lo busque y corrobore las citas cuando usted escuche la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Es interesante que miremos la cosecha en la siembra, porque en los 5 continentes, en cualquier lugar del mundo, se experimenta. Los idiomas cambian, pero el sistema de siembra y producción tiene que estar en cualquier lugar de este globo terráqueo donde hay seres humanos. Y también las aves y las abejas y todo este asunto que Dios dejó para que la tierra fructificase. Pero esta parábola es interesante, nos habla de 4 tipos de terrenos con diferentes respuestas cuando anunciemos el mensaje de Dios. Pero realmente menciona 4 tipos de terrenos y diferentes formas en que la semilla, pero realmente en sí, demos por sentado, solo hay 2 reinos, las tinieblas y la luz, los infructíferos a la palabra y los que dan fruto. Eso es clarito, pero nos habla de que cuando se siembra la palabra, algunos están endurecidos, otros superficiales, otros por diferentes preocupaciones y algunos son receptivos, la buena tierra. Y yo quiero hacer un énfasis aquí, preocupaciones. Hermanos, si hay algo, querida, visita la página, amigo que me escuchas por primera vez, si hay algo que a veces perturba la semilla, es el rechazo de muchos, como tuvo Cristo, Elías y tantos hombres de Dios en la Biblia. El rechazo nos marca, pero nunca dejemos que el rechazo marque nuestra vida. Por algo nos rechazan. Cristo fue rechazado y resucitó de entre los muertos. La envidia, la persecución, las tantas cosas que habló la palabra de Dios. Pero siempre va a haber una que está echando raíces. Y a estas alturas le hago la pregunta: ¿qué tipo de terreno es usted? A veces los que hemos tenido la experiencia de sembrar una planta, no solamente se necesita la buena semilla, sino se necesita una tierra negra, húmeda, suave, bien desmenuzada, algo especial, y se les necesita dar el cuidado para que eche fruto. Pero quiero dejar algo en sus corazones en esta hora, para que esta semilla dé fruto. Describe ese tipo de terreno, pero también describe la capacidad de entender la palabra de Dios. Yo siempre he pensado que hay llamados y hay llamados, hay gente ungida, llamada por Dios, que van a dar el fruto, y hay gente que es muy superficial, es muy árido. La semilla se tiró en una tierra que las tantas cosas, no quiero entrar a desglosar tanto la parábola, sino sentarle un mensaje en este texto clave que nos habla de lo que es buena tierra. Oye, entiende la palabra y da fruto. Quiere decir que el que no la oye ni la entiende, por mucho que escale,
no va a dar el fruto que el Maestro Jesucristo desea. Es una parábola que hace énfasis en el fruto. Tenemos que ver algo. En verdad, los frutos habla de cosas visibles, habla de cantidad, habla de calidad y de la condición del terreno. Entonces podemos decir que alguien está escuchando, por la fe viene el oír la palabra de Dios, por tener la palabra de Dios y practicarla, vienen todas estas victorias que Dios nos puede dar. Nunca pensemos que la vida cristiana es pura miel, es un paraíso. Mientras más Dios trate contigo, tú vas a ser rechazado, vas a ser odiado, vas a ser envidiado, vas a ser perseguido, va a tener tantas cosas como pasó Daniel, Elías, Cristo, Pablo, Pedro. Pero aquí yo me quiero centrar en esta mañana, en esta meditación. ¿Qué tipo de tierra somos? Estaremos en medio de todo dando el fruto, ya sea el 60, el 30, el 90, la cantidad hasta cierto punto, no es, sino que usted esté dando y no sea una tierra infructífera, porque le repito, cuando usted estudia esta palabra, solo hay dos terrenos, los que dieron fruto y los que no. Hay diferentes tipos, hay gente que tiene gracia. Entonces, caemos en algo que muchos no desean, pero yo siento que este es un tiempo que hay que predicarle al rebaño y también el instrumento o el siervo de Jesucristo, que es el llamado a sembrar. Y cuando hablo del siervo, no hablo solamente del hombre que pastorea tras un púlpito. Hablo de aquella hermana, de aquel hermano, aquel joven que en algún lugar se encontró con personas y habló de Cristo. Hablo de aquel que tiene una célula en algún lado. Célula le llamamos a un grupo de estudio, 3, 4 visitas, la cantidad que sea. Todo el que de una u otra forma siembra, y aún sembramos con nuestro testimonio. La gente nos mira, como siempre le digo. Entonces, en el que predica, y en especial el hombre de púlpito, si predica sin amor al prójimo y con ese llamado y esa entrega, puede dar fruto. Pero si predica y no está haciendo ese trabajo, es como el que ara y nunca siembra, ni mucho menos se fija la calidad de semilla, de tierra y la humedad del terreno. Yo no puedo decir que estoy sembrando y ando odiando, ando persiguiendo, no perdonando, ando estorbando, rechazando. Cuando yo hablo de rechazo, me acuerdo del rechazo que le tuvo Saúl a David, porque era un ungido. El rechazo que estuvo Cristo, porque vino a decirles el corte empresarial de los fariseos y toda la gente que tenía la iglesia. Y vino a decirles que ellos no estaban haciendo bien. Hubo un rechazo, una persecución, un odio. Hermanos, para sembrar la palabra, quien quiera que seas tú tienes que verdaderamente amar a Dios, amar esa palabra, practicarla y sembrarla con amor. Esta semana hablaba con una persona de un joven que me lo topé, tenía hace años que no veía, no sabía de él, pero yo siempre recuerdo a ese joven como un hombre que tenía mucho para dar a Dios. Les pongo un ejemplo de lo que es sembrar con amor. Cuando tú siembras con amor, es como el trato de Dios conmigo cuando siembra la palabra. Él no va a hacer mucha énfasis en tus debilidades, errores. Él va a tratar de corregirlas. Y es como siempre decimos, Él agarra un diamante en bruto, lo limpia, le hace los cortes y permite que el diamante surja y tenga su valor. Yo siempre miré, casi digo el nombre, por ética no lo digo, pero yo miré un hombre, él tocaba piano, tocaba bajo, tocaba guitarra y usaba muy bien su voz. Dios lo usaba dirigiendo culto. Dios lo usaba enseñando, predicando. Era un joven que yo le veía, de los jóvenes que estaban en ese tiempo, yo no era pastor,
no era uno más de la congregación, pero yo miraba en ese joven siempre un hombre que Dios podía utilizar. Y también le miraba 2 o 3 cualidades que golpeaban mucho su personalidad, su gracia. Pero para mí, hoy en día, yo lo recuerdo porque en estos días casualmente, no sé si se congrega, no sé cómo está, pero ese fue un diamante en bruto que nunca se aprovechó. No hubo un Pablo que labrara ese hombre. Porque sí, nos dimos cuenta de lo que tenía porque participó en muchos programas, predicó, dirigió, hizo coro, tantas cosas. Pero el hombre tenía una gracia completa, era un buen músico, buen adorador, tenía una voz que subía, bajaba. Y a la hora de interpretar la palabra, se le miraba que Dios lo usaba. Pero no hubo esa gracia, ese amor. Porque a veces puede haber envidia, puede haber rechazo. El hombre de Dios está mirando que le van a cerruchar el piso, que predica mejor. No sé, si yo tuviera 100 predicadores que predicaran mejor que yo donde yo esté, para mí eso es una bendición. A Moisés le dijeron, tú no sabes hablar, pon a Aarón. Cristo no hizo lo que hizo Pedro. En el camino de Dios hay que cultivar lo que Dios da. Yo jamás he visto a una uva peleando con una pera, con una manzana, porque ella es chiquita y las otras son grandes. Nunca he visto un limón peleando con un guineo, porque la gente me dice que soy ácido, pero sin embargo tú guineo cuando estás madurito eres una miel. Jamás yo he visto eso. Lo que sí yo he visto, que cada fruto de esos tiene algo especial en nuestra dieta. Para mí una buena limonada con bastante hielo, un buen limón es exquisito. Pero agarrar un guineo, una banana bien madura también es exquisito y tiene su lugar en la dieta y en nuestro organismo. Así mismo son las cosas de Dios. Pero el predicador debe sembrar con amor, sin odio ni rencores. Un hombre de Dios jamás tiene que estar enjuiciando y haciendo, porque es como el que ara y ara. Y yo diría, cuidado, que como predicador clasifica en mala tierra. Toda predicación equivale a mirar el terreno, a regar, como te contaba el testimonio de este joven. Pero nada de esto es posible sin el esfuerzo del que lo sembró y sin el apoyo de la gracia divina para hacerlo. La cizaña es un fruto que se encuentra en un lugar donde él puede habitar, pero el amor, en cambio, crece donde encuentra lugar para vivir. Permanentemente Dios ama, permanentemente el amor de Dios me dice que a mi peor enemigo, si puedo ayudarlo, si puedo lograr que sea un buen cristiano, es lo mejor que pudiera hacer. El amor, como dijo Pablo, nunca deja de ser. Habrá esto, habrá lo otro, pero el amor siempre sobrepuja todo inconveniente. Oro a Dios, ya que usé este joven, porque ya es un hombre, él quizás yo le llevo unos 10 años, pero oro a Dios que él esté sirviendo a Dios donde está, porque el hombre tenía talentos, dones y ministerio. Pero no hubo ese predicador de amor que lo llevara de la mano. Y a veces, en mi experiencia, metiendo la lupa y el zoom, a veces son hombres de Dios que hoy en día pudieran brillar en cargos de la iglesia y pudieran tener la iglesia en el lugar donde debiera estar. Porque hubo un hombre de Dios que lo tuvo, pero no lo cultivó. Cuando hay David, cuando hay Elías, cuando hay Daniel, cuando hay Pablo, Pedro, Tito, Timoteo, pero no se labran, a la larga la obra de Dios sufre la decadencia de que hubo ese instrumento que Dios pudo usar, pero no hubo quien. Yo he visto niños que han ministrado, que la misma autoridad dice, el niño tiene un talento, pero no ha habido. A veces yo me pongo a pensar, si muchos de los que hoy ya no están en la iglesia por atropello, envidia, rechazo, pudieran estar en los cargos más altos de la iglesia haciendo un gran trabajo,
pero no hubo un Jesucristo que labrara un Pedro, no hubo un Paulo que labrara un Timoteo, no hubo un Moisés que labrara un Caleb, no hubo un Bernabé que ayudara a un Paulo, ni mucho menos un Elías que tomara a Eliseo y le dejara todo y se fuera en carros de fuego. Miremos profundamente esta parábola, lo que nos habla la palabra de Dios hablado por Cristo. Porque hay que predicar es la verdad de Cristo. Enjuiciamos errores. Hacemos de los errores de los hombres el escudo, pero menos labrar ese diamante. Lo que estamos haciendo entonces es condenando las virtudes, talentos de dicha persona que van a servir a la obra. Y nosotros estamos, como digo yo siempre, lapidando la obra de Dios. Yo no sé si David no hubiera tenido tal persecución, no hubiera tenido tantos errores. Pero yo siempre me fijo en el ministerio de Cristo, los hombres que labró. Solo uno, porque siempre va a haber fallo. Solo Judas de los 12, 11 pegaron. ¡Qué siembra! ¡Qué liderazgo! Yo siento que el mundo está necesitando hombres, mujeres de Dios, de púlpito, del que sea. Porque usted no tiene ningún rango ministerial, pero usted es una persona que sabe sembrar, sabe coger buena semilla, sabe sembrar en buena tierra y da fruto al 30, al 60. Porque a Dios no le interesa la cantidad, sino la calidad. Pero ¿qué pasa? Miremos que esto es bien comprometedor. Porque al final del juicio final, esta parábola habla de lo que va a ser Cristo en estos tiempos, que en muchas iglesias, en muchos creyentes, en mucha gente que dicen conocer y servir y amar a Dios, no se miran muchas cosas, sino es que estoy enjuiciando. Esto es Biblia y lo tengo que decir, porque no es que yo estoy también aquí metido y tratando de hacerlo mejor, de no odiar, de no rechazar. Yo creo que donde me congrego hay buenos predicadores. Yo los pongo. Y le confieso, Dios me es testigo, que hasta hermanos me han dicho muy tremendo. Y hasta hermanos me dicen, yo quiero que predique fulano. Yo me siento muy bien. Una, porque eso es liderazgo. Si tú no labras a nadie, tú no eres líder. Dos, porque para mí es una bendición. El día que yo no pueda ir en un evento a la iglesia, yo sé que yo tengo alguien que hace el trabajo quizás mejor que yo. Porque estoy claro de que yo no soy la divina, el grande es Cristo y el que hace las cosas. Para mí es una bendición tener un staff que trabaja igual o mejor que yo. Oye, ven acá. Pero he conocido y he visto en el mundo de hoy gente que mira, es como que hubiera alguien que le va a quitar las mismas intenciones de Saúl. Las mismas intenciones de Pedro frente a Juan. Señor, ¿y qué pasó con Juancito? El Señor dice, no molestes, Pedro. ¿Qué te pasa, hombre? Agarra tu asignación y deja a Juan que yo hago con él con lo que yo... Tú te quieres meter en mi agenda, Pedro. Cálmate. Ve para allá. Déjame a Juan tranquilo. ¿Qué es lo que te pasa? Porque eso no es nuevo. Donde hay personas... Pero tenemos que bregar con nuestras debilidades. Tenemos que bregar de hacer el trabajo de Dios conforme al Espíritu y la voluntad de Dios. No hagamos separaciones de los hombres. Pero en el juicio final, esta parábola nos habla que habrá una separación de los buenos y de los malos. Y la relación final entre buenos y malos. Eso es lo que tenemos que mirar, que si toca la trompeta, vamos a las bodas, o yo partiere. ¿Qué fruto he dado? ¿Cómo ha administrado la hortaliza, la finca, el sembradío que Jehová ha hecho? Tenemos que meditar en eso. Por eso es que Ezequiel 38:23 dice: seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Yo voy a ser exaltado,
porque hay un remanente fiel, que eso sí no se le escape a nadie, que la lista y la tiene el Señor, y que las acciones y los corazones como han sembrado y trabajado, eso lo tiene Dios y Él no se lo tiene que decir a nadie, como el toque de trompeta. Eso no sale en los canales internacionales de noticias, esto no sale en las revistas más famosas que tiene el mundo, esto no lo sabe Juana y Ana que viven en tal barrio, eso solo lo sabe Jesucristo. Pero el día final, el que no está inscrito, que hicimos, que echamos fuera demonios, que papá, pero Dios dice, ni te conozco, haces maldad. Se lo confieso, hay gente que nos hace y que usted quisiera, pero usted como hombre de Dios, no estoy hablando solamente del hombre de púlpito, el arzobispo, el apóstol, el obispo, el reverendo, no sé cuántos títulos tengan en tu continente, en tu nación. Estoy hablando de todo hombre que Dios lo ha mandado a sembrar y está sembrando. Siembra siempre pensando que Dios va a hacer lo mejor y que tú te vas a proyectar a que aquella semilla dé el mejor fruto, sin envidias, ni rechazo, ni rencores, ni odio. Por el contrario, cuando alguien se equivoca, el verdadero hombre de Dios va a ser como Elías, va a ser como Moisés, va a ser como Cristo. Vamos a quitarle las cosas malas, las malezas, y vamos a dejar que aquel diamante brille. Mira, el amor y el corazón y la conciencia de Cristo nos dice, ustedes harán mayores cosas que yo. ¡Qué liderazgo! Y era el Dios hecho carne. Yo quisiera que a más de 4 Saúl Dios le revele esa palabra para que no estorbemos la obra de Dios, porque al final la obra de Dios sufre por causa de líderes. Y yo me atrevería a decir, a veces faltan, porque usted ve gente en cargos que no hace el trabajo como Dios manda. Les falta, porque quizás existió el hombre que podía, pero no hubo el Pablo que lo labrara, no hubo el Jesucristo que labrara a Mateo, que era ladrón. No hubo, porque había la envidia, el rechazo. No, este como que quiere. Yo le tengo que testificar, yo he sido muy golpeado en eso. Cuando yo comencé, hasta se me exigía un estilo de oración. Cuando Dios me hizo como me hizo y yo oraba como oraba. Y hasta la fecha he llevado eso, porque lo que sí te digo a ti, que Dios te ha llamado y tienes, pelea la buena batalla. Cuida lo que Dios te ha dado, sin rebeldía, sin grosería, pero mantente original como Dios te hizo. La única lengua que yo he conocido y conoceré hasta que me vaya con el Señor o me muera para saborear mis alimentos es la que tengo, no puede haber otra. Yo soy original. A mí no me pueden decir, tienes que usar esta lengua. No, la mía, la que me dio Dios cuando me formó en el vientre de mí. Esa es la que va a saber si el limón es ácido, si el vino es dulcito, si la uva está rica, si la piña está tierna, bien madura, sabrosa. No puedo usar otra, tengo que usar mi lengua. Así mismo es espiritualmente. Tienes que hacer tu propia digestión y ser original. Seré engrandecido. Ezequiel 38:23, porque va a haber un pueblo que está testificando al norte, al sur, al este y al oeste del planeta Tierra y llevando luz y buena semilla. Llámese África, Asia, Eurasia, Oceanía, América, donde tú quieras que estés. Pero también este texto está hablando de la batalla final que va a haber. Cuando el Mesías será predicado este evangelio, me parece ver a Jesucristo en carne, como Dios y como hombre. Este evangelio tiene que ser predicado por ustedes a todas las naciones. Y el que me pide por herencia a las naciones se las voy a dar. Y todos ustedes pueden orar por todos los continentes, todas las naciones. Y yo responderé en el juicio final de Gog y Magog, cuando quieran destruir a Israel. Con aquella guerra gigantesca en el campo de batalla que termina por completo con Jesucristo siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, y todas las naciones, no importa el arsenal atómico, si tienen petróleo, si son potencia, el único Dios que va a reinar
va a guardar a Israel y se va a cumplir su palabra en este tiempo, desde que Él formó a Adán y Eva hasta el último día que Él venga, en su segunda venida personalmente. La segunda vez va a ser Jesucristo. Pero antes de eso, los gentiles, el periodo de nosotros, los que cayeron en buena tierra, Dios tendrá la lista. Eso es lo que lloro que le amanezca a veces a tanta gente que estorba el mover de Dios dentro de la iglesia. Que le pasa lo de Cristo, que hubo tanto, que le pasa lo de Daniel, ¿sí? Que hubo tanta oposición, tanto rechazo, tanta envidia, tanto odio, al punto que lo mataron. Y las caídas, yo no puedo olvidarme, las caídas que como ser humano se dio con la cruz nuestro amado Jesucristo, debido al azote, porque solo hizo el bien. Asimismo hay gente en lugares de liderazgo y en la iglesia que azotan a veces a un ungido de Jehová, pero el juicio final, lo declarará el Señor. Por eso tenemos que trabajar directo con Dios. Seamos sabios, no estamos para guerrear, no estamos para pagar con la misma moneda, pero mantengámonos en el lugar donde Dios sembró y dando el fruto para la cual hemos sido llamados. Porque lo que sí yo creo, y lo vivo y lo confieso y te lo digo a ti, quien quiera que sea, a la hora que me escuche y donde viva, el que fue sembrado por Dios, ojalá tenga envidia, ejércitos, tengas lo que tengas en contra, siempre tú darás el fruto con la sabiduría, la paz, el gozo y la dirección de Dios. Lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar, pero hazlo al estilo de Dios. Fue un caballero al dejarse azotar y como ser humano entregar su vida para quitarle como un buen caballero lo que el diablo le había quitado a su amada Adán y a la humanidad. Él no forza las cosas, aunque tiene el poder, Él las hace. Ese debe ser el verdadero cristiano, el verdadero sembrador, el verdadero ungido. Yo sé hacer las cosas. Dios no quiere nada a la fuerza. Y cuando miramos los eventos que estamos mirando en el mundo, este día está llegando y mi consejo, corre a dar el fruto y a sembrar la semilla sin nada de problema, hacerlo al estilo Cristo. Porque Isaías 2:10, Apocalipsis 2:10 nos dice algo muy interesante. No temas en nada lo malo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es lo que nos dice hoy. Por eso el tema que nos ocupa hoy es resistir. Pero no resistir solo, resistir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la diestra del poder de Jesucristo, aquel Espíritu que levantó de los muertos, resistir como la buena tierra y la buena semilla, pase lo que pase, dará el fruto que Jesucristo tiene para mí. Y diré como el salmista, aunque un ejército acampe, yo resisto y yo soy victorioso, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende. Y decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y decía Pedro, mira aquí yo resisto, me has dado golpe, me has dicho diablo que quítate, que no lleves, pero yo aquí resisto porque tú eres el único Señor que tiene la semilla de vida eterna. Hay que resistir a veces hasta las correcciones que nos hace Dios como buen Padre. Pero resistamos, ya está cerca nuestra salvación, ya está cerca de abrir el libro. Padre, en el nombre de Jesucristo, usa esta palabra para el corazón que lo escuchase en cualquier lugar de este globo terráqueo. No importa el apellido, el rango, donde viva, qué esté haciendo. Desde el más humilde hasta el más encumbrado, que resistamos haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad.
Y que en el nombre de Jesucristo se hagan señales, prodigios, milagros, provisión, sanidad divina por el poder de tus llagas, restauración por el poder de tu sangre y también corrección por el poder de la palabra del evangelio sagrado que tú dejaste. Mira la familia, mira las vidas en las cárceles, los hospitales, los países en guerra y la Israel, nuestra nación Panamá. Míranos a nosotros, la familia Polanco y el lugar donde nos congregamos. Y mira aquel que tome un lugar para clamar a ti en esta hora. En el poderoso nombre de Jesucristo, para gloria y honra tuya, Jesús. Amén. Bendiciones.